Hay una forma muy particular de perderte que no hace ruido. No ocurre de golpe. No viene acompañada de una crisis visible ni de una ruptura evidente. Ocurre mientras sigues funcionando. Mientras cumples. Mientras respondes. Mientras haces todo lo que, en teoría, deberías estar haciendo. Y justo por eso es tan difícil de detectar. Un día no te reconoces del todo en tus propias reacciones. Te notas distante, irritable o simplemente vacío sin una razón clara. No estás necesariamente triste. Tampoco feliz. Estás desconectado. Como si vivieras tu vida desde un par de pasos atrás, observándote actuar sin sentirte realmente dentro de lo que haces. La desconexión contigo no se siente como un problema inmediato. Se siente como una normalidad extraña. Te acostumbras a ella. La justificas. La llamas cansancio, rutina, adultez. Pero en el fondo hay algo que no encaja. Algo que ya no responde cuando lo llamas. Tal vez te ha pasado que te preguntan cómo estás y respondes en automático. Bien, todo normal, ahí vamos. No porque mientas, sino porque ya no sabes exactamente qué sientes. Las emociones se volvieron difusas. No intensas, no claras. Solo apagadas. Y ese apagamiento no ocurrió porque no te importe la vida, sino porque llevas tiempo adaptándote sin escucharte. La desconexión suele empezar como una estrategia. Una forma inteligente de sobrevivir a contextos exigentes, relaciones demandantes o expectativas constantes. Aprendes a no sentir demasiado para no desbordarte. A no escuchar ciertas señales internas para poder seguir. Y al principio funciona. Te vuelves eficiente. Resistente. Funcional. El problema es que el cerebro no distingue entre desconectarte del dolor y desconectarte de ti. Cuando anestesias una parte, anestesias el sistema completo. Y con el tiempo, esa estrategia que te protegió empieza a costarte algo mucho más profundo, la sensación de estar vivo en tu propia experiencia. Muchas personas no se dan cuenta de que se han desconectado hasta que intentan volver. Hasta que algo las detiene. Una pregunta inesperada. Un silencio largo. Un momento en el que ya no pueden distraerse. Y ahí aparece una incomodidad difícil de nombrar. No es ansiedad pura. No es tristeza clara. Es una ausencia. Una falta de contacto. Desde la neuropsicología, esto tiene sentido. Cuando el sistema nervioso vive durante mucho tiempo en modo de adaptación, respondiendo, resolviendo, anticipando, reduce el acceso a estados internos más sutiles. La atención se va hacia afuera. Hacia lo que hay que hacer. Hacia lo que se espera. Y poco a poco, pierdes la capacidad de registrar qué necesitas, qué deseas, qué te afecta. La desconexión no siempre se nota en grandes decisiones. Se nota en pequeños gestos. En la dificultad para disfrutar sin culpa. En la sensación de estar siempre un poco apurado, incluso cuando no hay prisa. En la incapacidad de estar en silencio sin sentir incomodidad. En la necesidad constante de estímulo para no sentir ese vacío difuso. Tal vez te has sorprendido reaccionando de formas que no te representan. O diciendo que sí cuando algo en ti quería decir no. O siguiendo rutinas que ya no sientes propias, pero que no sabes cómo soltar. Y no porque no tengas carácter, sino porque hace tiempo que no te consultas a ti mismo antes de responder al mundo. La desconexión contigo no se vive como una ausencia total. Se vive como una distancia. Sigues ahí, pero no del todo. Tomas decisiones, pero sin claridad emocional. Te mueves, pero sin dirección interna. Y eso genera una fatiga muy particular, la fatiga de vivir sin sentirte realmente presente. Hay algo importante que suele pasar aquí, empiezas a buscar fuera lo que ya no encuentras dentro. Más estímulos. Más distracciones. Más validación. No porque sea superficial, sino porque tu sistema está intentando recuperar una sensación de vitalidad que se perdió en el camino. Pero ningún estímulo externo puede reemplazar el contacto interno. Y entonces aparece una paradoja dolorosa. Cuanto más haces, menos sientes. Cuanto más te llenas de actividades, menos te habitas. Porque el problema no es falta de movimiento, sino falta de conexión. No es que no estés viviendo. Es que no estás contigo mientras vives. Esta desconexión no ocurre porque algo esté mal contigo. Ocurre porque durante mucho tiempo hiciste lo que tenías que hacer para adaptarte. Para pertenecer. Para sostener. Para no romperte. Y ahora, esa misma estrategia empieza a mostrar su límite. Si algo de esto resuena contigo, no lo tomes como una acusación. Tómalo como una señal. Porque notar la desconexión ya es un acto de conexión. Darse cuenta de que algo falta implica que todavía hay una parte de ti atenta, presente, esperando ser escuchada. Lo que viene no es una lista superficial ni un diagnóstico frío.
Es un recorrido profundo por esas señales silenciosas que indican que te has ido alejando de ti mismo sin darte cuenta. No para juzgarte, sino para entender cómo volver. Y volver no siempre significa cambiarlo todo. A veces significa detenerte lo suficiente como para sentir de nuevo. Aunque al principio incomode. Aunque al principio no sepas qué hacer con eso que aparece. Quédate aquí. No porque tengas que hacerlo, sino porque este espacio puede ayudarte a reconocer algo esencial. La desconexión no es el final de nada. Es una invitación. Una invitación incómoda, sí, pero honesta, a recuperar el vínculo más importante que tienes. El vínculo contigo. Hay una señal temprana de desconexión que casi nadie reconoce porque se confunde con madurez, la sensación de que ya no necesitas sentir tanto para funcionar. Empiezas a valorar la estabilidad por encima de la intensidad, la previsibilidad por encima del asombro, la calma por encima de la verdad emocional. Y aunque en apariencia esto parece equilibrio, muchas veces es solo una forma elegante de anestesia. No ocurre porque hayas decidido desconectarte. Ocurre porque en algún momento sentir demasiado fue incómodo, peligroso o simplemente inútil. Tal vez no había espacio para lo que sentías. Tal vez nadie supo sostenerlo contigo. Tal vez aprendiste que sentir era una pérdida de tiempo cuando había cosas que resolver. Y así, poco a poco, empezaste a priorizar lo que era práctico sobre lo que era auténtico. La mente se adapta rápido. Aprende a callar preguntas internas para evitar fricción. Aprende a ignorar señales del cuerpo para no detenerse. Aprende a seguir adelante incluso cuando algo dentro se va apagando. Y como esta adaptación suele venir acompañada de reconocimiento externo, eres responsable, fuerte, confiable, nadie te advierte del costo. A veces ni tú mismo lo notas. Pero la desconexión no desaparece. Se acumula. Se manifiesta en una forma muy particular de cansancio. No el cansancio que se resuelve durmiendo, sino el que aparece incluso después de descansar. Un cansancio que no se va porque no tiene que ver con el cuerpo, sino con la ausencia de contacto interno. Con vivir sin preguntarte cómo estás de verdad. Empiezas a notar que reaccionas más de lo que eliges. Que tus días se parecen demasiado entre sí. Que el tiempo pasa rápido, pero sin dejar huella. No porque tu vida sea vacía, sino porque ya no estás completamente presente en ella. Y la presencia no se puede fingir. ¿Se siente o no se siente? Una de las formas más claras de esta desconexión es la dificultad para identificar lo que quieres. No lo que deberías querer. No lo que suena bien. Lo que realmente deseas. Cuando alguien te pregunta, respondes con ideas generales, con planes heredados, con expectativas aprendidas. Pero cuando intentas ir más profundo, no hay una respuesta clara. No porque no exista, sino porque llevas tiempo sin escucharla. Desde el funcionamiento del cerebro, esto no es extraño. Cuando el sistema nervioso pasa demasiado tiempo en modo de adaptación, prioriza la supervivencia funcional sobre la exploración interna. La atención se dirige a lo externo, a las demandas, a las señales del entorno. Y las señales internas se vuelven ruido de fondo. No desaparecen, pero pierden prioridad. Esta pérdida de prioridad tiene consecuencias emocionales. Empiezas a sentirte ajeno a tus propias decisiones. Como si hubieras llegado hasta aquí siguiendo una lógica que ya no recuerdas haber elegido. Y eso genera una forma silenciosa de tristeza. No la tristeza aguda de una pérdida, sino una melancolía difusa. Una sensación de haber llegado a algún lugar sin saber muy bien por qué. Otra señal profunda de desconexión es la dificultad para disfrutar sin culpa. Incluso cuando algo te gusta, hay una parte de ti que se tensa. Que piensa en lo que deberías estar haciendo. Que mide el tiempo. Que no se permite soltarse del todo. El disfrute se vuelve condicionado, parcial, vigilado. Y eso no ocurre porque no sepas disfrutar, sino porque tu sistema aprendió que bajar la guardia no era seguro. Muchas personas viven así durante años sin cuestionarlo. Porque desde fuera funciona. Cumples. Produces. Respondes. Pero por dentro, algo se va endureciendo. No en forma de rabia, sino de indiferencia. Las cosas ya no te afectan tanto. Ni para bien ni para mal. Y aunque eso puede parecer fortaleza, en realidad suele ser un signo claro de desconexión emocional. La desconexión contigo también se manifiesta en la forma en que hablas de ti. Empiezas a describirte en términos funcionales. Lo que haces. Lo que resuelves. Lo que sostienes. Pero rara vez en términos emocionales. Ya no dices me siento así. Dices estoy ocupado, estoy cansado, no tengo tiempo. Y esas frases, repetidas una y otra vez, van reemplazando al lenguaje emocional. Sin lenguaje emocional, el cerebro pierde una de sus principales herramientas de integración.
porque nombrar lo que sientes no es un lujo. Es una forma de organizar la experiencia interna. Cuando no nombras, no integras. Y cuando no integras, la experiencia se fragmenta. Se acumula. Se vuelve confusa. Aquí aparece otra señal silenciosa, la dificultad para estar solo sin estímulos. El silencio se vuelve incómodo. No porque haya pensamientos terribles, sino porque no sabes qué hacer contigo cuando no hay nada que atender. El teléfono, la música, las pantallas, las tareas, todo funciona como una barrera entre tú y ese espacio interno que se siente extraño porque hace tiempo que no lo visitas. La desconexión no se vive como un dolor claro. Se vive como una falta de profundidad. Como si la vida estuviera ocurriendo en una capa superficial. Como si algo esencial se hubiera quedado fuera de la experiencia. Y esa sensación no se resuelve haciendo más. De hecho, suele empeorar. Porque cuanto más haces sin conexión, más te alejas. Más te acostumbras a funcionar sin sentir. Más difícil se vuelve volver. No porque sea imposible, sino porque al principio duele. Volver a sentir implica atravesar lo que evitaste. Implica reconocer cansancio, tristeza, rabia, deseo, miedo. Emociones que no desaparecieron, solo quedaron en pausa. Muchas personas temen volver a conectar porque creen que eso las hará perder control. Que sentir las desbordará. Que no sabrán qué hacer con lo que aparezca. Pero la verdad es que la desconexión prolongada suele ser mucho más desorganizante que el contacto emocional. Porque te deja sin brújula. Sin referencia interna. Reconectar no es un acto dramático. No empieza con grandes decisiones. Empieza con algo mucho más simple y mucho más difícil. Detenerte lo suficiente como para notar cómo estás sin corregirte de inmediato. Sin distraerte. Sin minimizar. Solo notar. Y ese momento, aunque breve, ya es una señal de que no todo está perdido. Porque la desconexión total no se cuestiona. Se vive como normalidad absoluta. Si tú estás aquí, escuchando esto, sintiendo que algo de lo que se dice te toca, es porque todavía hay una parte de ti disponible. Atenta. Viva. No para juzgarte. No para exigirte cambios inmediatos. Sino para recordarte que el vínculo contigo no se rompió. Se debilitó. Y lo que se debilita, a diferencia de lo que se rompe, puede recuperarse. Todavía hay más capas. Porque la desconexión no ocurre solo en lo emocional. Ocurre en la identidad, en el cuerpo, en la forma en que eliges, en la manera en que te hablas. Y entender esas capas no es un ejercicio intelectual. Es un proceso de reencuentro. Hay otra señal de desconexión que suele pasar desapercibida porque se confunde con autocontrol, la dificultad para sentir entusiasmo genuino. No la emoción exagerada, sino esa chispa tranquila que te indica que algo te importa de verdad. Cuando estás desconectado de ti, las cosas pueden parecer correctas, incluso agradables, pero rara vez se sienten significativas. Todo es ok. Nada es realmente esto. No es apatía completa. Sigues teniendo opiniones, preferencias, gustos. Pero hay una distancia entre eso y tu experiencia interna. Como si las emociones ocurrieran detrás de un vidrio. Las ves, pero no las atraviesas del todo. Y con el tiempo, esa distancia se vuelve tan habitual que olvidas cómo era sentirte implicado emocionalmente en lo que haces. Este fenómeno suele aparecer en personas que aprendieron a regularse a través del control. Personas que entendieron muy temprano que sentir demasiado complicaba las cosas. Que la emoción intensa generaba conflicto, rechazo o caos. Y así desarrollaron una habilidad admirable, mantenerse funcional pase lo que pase. El problema es que esa habilidad, llevada al extremo, se convierte en desconexión. El cuerpo suele expresar esta desconexión antes que la mente. Aparece como rigidez, como tensión crónica, como una respiración superficial, como dificultad para relajarte incluso cuando nada te amenaza. Porque el cuerpo no sabe que ya no es necesario estar en guardia. Sigue respondiendo a un mundo que ya no existe, pero que fue real durante mucho tiempo. Cuando estás desconectado de ti, también se altera la relación con el placer. No porque no puedas experimentarlo, sino porque no te permites habitarlo sin culpa o vigilancia. Hay una parte de ti que observa, que evalúa, que se pregunta si deberías estar haciendo algo más productivo. Y esa observación constante impide la entrega emocional. Esta es una señal muy clara. Cuando incluso los momentos agradables se viven con tensión, algo interno está desconectado. El placer necesita seguridad, presencia, permiso. Y si tu sistema nervioso no se siente seguro para bajar la guardia, el placer se vuelve incompleto. Otra manifestación profunda de la desconexión es la dificultad para reconocer límites internos.
No sabes bien cuando estás cansado hasta que estás agotado. No notas que algo te molesta hasta que explotas o te retiras emocionalmente. No registras una incomodidad pequeña hasta que se convierte en malestar grande. Esto ocurre porque llevas tiempo sin escucharte en señales sutiles. La desconexión no te vuelve insensible. Te vuelve tardío emocionalmente. Las señales llegan, pero tarde. Y cuando llegan, suelen hacerlo con más intensidad de la necesaria. Por eso muchas personas desconectadas se sorprenden de sus propias reacciones. No sé por qué reaccioné así. En realidad sí hay una razón. Solo que no fue escuchada a tiempo. Aquí aparece otra señal importante, la dificultad para tomar decisiones alineadas contigo. No porque no sepas pensar, sino porque no sabes sentir qué opción te representa más. Te basas en lógica, en conveniencia, en expectativas externas. Y aunque esas decisiones pueden ser correctas en el papel, dejan una sensación de vacío después. Ese vacío no aparece porque la decisión haya sido incorrecta, sino porque no fue consultada internamente. Cuando eliges sin contacto contigo, algo queda fuera. Y con el tiempo, acumular elecciones desconectadas genera una vida que funciona, pero no resuena. Muchas personas describen esto como estar en piloto automático. Pero el piloto automático no es solo falta de atención. Es una forma de protección. Te permite seguir sin detenerte a sentir. El problema es que cuanto más tiempo vives así, más extraño se vuelve volver a tomar el control consciente. Porque ya no confías del todo en tus sensaciones internas. Aquí suele aparecer el miedo a sentir demasiado. A abrir una puerta que no sabes cómo cerrar. A que, si conectas, aparezca una avalancha emocional. Y ese miedo tiene sentido. Porque cuando has estado desconectado por mucho tiempo, las emociones no desaparecen. Se acumulan. Y al volver, pueden sentirse intensas. Pero intensidad no es descontrol. Es energía que no tuvo espacio antes. Y aprender a sentir no significa dejar que todo te arrastre. Significa crear un espacio interno donde las emociones puedan existir sin gobernarte. Otra señal silenciosa de desconexión es la dificultad para recordar que te gustaba antes. No lo que te gustaba en general, sino lo que te hacía sentir tú. Actividades, intereses, curiosidades que quedaron relegadas porque no eran útiles, productivas o prioritarias. Y cuando intentas retomarlas, algo se siente raro. Como si no supieras por dónde empezar. Esto ocurre porque la identidad también se desconecta. Empiezas a definirse por funciones, no por experiencias. Por lo que haces para otros, no por lo que te conecta contigo. Y cuando la identidad se construye solo desde lo funcional, pierde profundidad emocional. La desconexión contigo también se refleja en el lenguaje corporal. Miradas ausentes. Movimientos automáticos. Posturas tensas. No porque estés mal, sino porque estás lejos de tu experiencia inmediata. El cuerpo está aquí, pero la atención está en otro lado. Y vivir así genera una sensación persistente de lejanía, incluso en los momentos íntimos. Hay personas que se dan cuenta de esta desconexión en relaciones cercanas. Están con alguien, pero no del todo. Escuchan, pero no sienten presencia real. Aman, pero con una parte contenida. No porque no les importe, sino porque no saben cómo estar emocionalmente disponibles sin sentirse vulnerables. La vulnerabilidad suele ser uno de los primeros precios que se pagan al desconectarse. Porque abrirse emocionalmente implica riesgo. Implica no controlar del todo la respuesta del otro. Y si en algún momento eso fue doloroso, el sistema aprendió a cerrarse un poco más de lo necesario. Lo importante aquí no es juzgarte por esto. La desconexión no es una falla moral. Es una respuesta adaptativa. Funcionó cuando lo necesitaste. Te ayudó a seguir. Te protegió. Pero ahora, quizá ya no te sirve de la misma forma. Y reconocer eso no invalida lo que fuiste. Solo abre la posibilidad de algo distinto. Reconectar no es volver a ser quien eras antes. Es empezar a ser quien puedes ser ahora, con más conciencia, con más elección, con más permiso para sentir sin desaparecerte. Y ese proceso no se acelera, se acompaña. Todavía quedan señales más profundas. Señales que no se notan en la superficie, pero que afectan directamente tu sentido de identidad y de dirección. Y entenderlas no es para etiquetarte, sino para que empieces a escucharte de una forma que quizá llevas mucho tiempo postergando. Hay una señal de desconexión especialmente profunda que suele confundirse con independencia emocional, la sensación de que ya no necesitas a nadie del todo. No en un sentido consciente de autosuficiencia sana, sino en una forma más sutil de aislamiento interno. Sigues relacionándote, sigues compartiendo, pero hay una parte de ti que permanece cerrada, como si no esperara realmente ser comprendida.
Esto no ocurre porque no valores a los demás. Ocurre porque en algún momento aprendiste que apoyarte emocionalmente podía ser decepcionante, confuso o inseguro. Tal vez no hubo respuesta. Tal vez hubo juicio. Tal vez hubo carga. Y sin darte cuenta, empezaste a reducir tus expectativas emocionales. No por frialdad, sino por protección. La desconexión contigo muchas veces se sostiene sobre una desconexión relacional previa. Cuando no fue posible sentirte acompañado en lo que sentías, aprendiste a hacerlo solo. Y hacerlo solo se convirtió en una fortaleza, hasta que empezó a costarte intimidad real. Porque la intimidad no se fuerza. Requiere presencia interna. Y cuando estás desconectado de ti, también lo estás, inevitablemente, de los demás. Aquí aparece otra señal clara: la dificultad para pedir ayuda sin sentirte incómodo, débil o excesivo. No porque no la necesites, sino porque no sabes cómo hacerlo sin traicionarte. Pedir ayuda se siente como perder control. Como exponer algo que llevas tiempo manteniendo contenido. Y esa contención, sostenida durante años, termina por aislarte incluso cuando estás acompañado. Desde el sistema nervioso, esto tiene lógica. Un organismo que aprendió que expresar necesidad no era seguro desarrolla una regulación basada en el autocontrol, no en la conexión. El problema es que el autocontrol sostenido sin conexión genera soledad, incluso en entornos llenos de gente. La desconexión contigo también se manifiesta en una relación extraña con la empatía. Puedes entender racionalmente lo que otros sienten, pero te cuesta sentirlo contigo. Eres más compasivo hacia afuera que hacia adentro. Justificas a los demás. Te exiges a ti. Y esa asimetría emocional es una de las señales más claras de que has perdido contacto con tu propia experiencia. Te hablas con dureza, pero no lo notas. Te exiges coherencia constante. Te pides respuestas claras cuando estás confundido. Te pides calma cuando estás saturado. Y como no te permite sentirte como estás, la desconexión se profundiza. Porque nadie puede conectarse consigo mismo desde la exigencia permanente. Otra señal silenciosa aparece en la forma en que manejas el conflicto. No necesariamente explotas. A veces haces lo contrario, evitas. Callas. Te adaptas. Te retiras emocionalmente antes de que algo escale. Y desde fuera puede parecer madurez. Pero por dentro se vive como una renuncia constante a lo que sientes. Evitar el conflicto no siempre es paz. A veces es desconexión. Porque el conflicto, cuando se sostiene con presencia, es una forma de contacto. Y si te desconectas cada vez que algo incomoda, te desconectas también de tu capacidad de expresar quién eres en relación con otros. Muchas personas desconectadas se describen como tranquilas, pero esa tranquilidad tiene un costo: no decir lo que molesta, no mostrar desacuerdo, no arriesgar incomodidad. Y con el tiempo, esa tranquilidad se vuelve una jaula silenciosa. Estás en paz, pero no estás vivo en la relación. Hay otra señal profunda: la dificultad para imaginar el futuro de una forma que te incluya emocionalmente. Puedes planear, organizar, proyectar. Pero cuando intentas sentirte en ese futuro, no aparece nada claro. No hay ilusión, ni miedo, ni deseo fuerte. Solo una continuidad funcional del presente. Y eso suele indicar que el vínculo con tu deseo está debilitado. El deseo no siempre es ambición. Es energía vital. Es la fuerza que te conecta con lo que te importa. Cuando estás desconectado de ti, el deseo se vuelve difuso. No desaparece, pero pierde dirección. Y vivir sin dirección interna genera una sensación persistente de estar avanzando sin saber hacia dónde. La desconexión también se refleja en el cuerpo de una forma muy concreta: dificultad para registrar placer corporal, hambre real, cansancio verdadero. Comes sin notar si tienes hambre. Descansas sin sentirte descansado. Te mueves sin sentir el cuerpo. Porque el cuerpo, al igual que la emoción, requiere atención para existir plenamente. Cuando no hay atención, el cuerpo se vuelve un instrumento. Algo que usas para cumplir, no un lugar que habitas. Y esa instrumentalización corporal refuerza la desconexión general. Porque el cuerpo es una de las principales puertas de entrada al contacto contigo. Hay personas que se dan cuenta de esto cuando enferman, cuando el cuerpo obliga a detenerse. No porque la enfermedad sea la causa, sino porque la pausa forzada rompe la inercia. Y en ese silencio aparecen sensaciones que llevaban tiempo ignoradas. No siempre agradables, pero profundamente reales. Otra señal importante es la dificultad para tomar decisiones pequeñas desde el sentir. Todo pasa por la cabeza. Pros y contras. Eficiencia. Expectativas. Pero no hay una sensación clara de esto sí o esto no. Y sin esa brújula interna, decidir se vuelve agotador.
No porque sea complejo, sino porque no hay referencia emocional. Cuando estás conectado contigo, decidir puede ser difícil, pero no confuso. Hay algo que orienta. Cuando estás desconectado, decidir se vuelve una tarea puramente mental. Y la mente, sin el apoyo del sentir, se cansa rápido. La desconexión contigo no ocurre porque seas frío, distante o poco profundo. Ocurre porque has sido demasiado responsable durante demasiado tiempo. Porque has sostenido más de lo que podías. Porque has priorizado la adaptación sobre la autenticidad. Y eso, aunque admirable, tiene un costo. Lo importante aquí no es identificar cuántas de estas señales reconoces. No es hacer un diagnóstico. Es empezar a notar cómo se siente leerlas. Si algo se mueve. Si algo incomoda. Si algo resuena. Porque esa resonancia es el inicio del contacto. Todavía quedan señales más sutiles. Señales que no hablan de lo que haces, sino de cómo te sientes existiendo. Y comprenderlas no es para corregirte, sino para acercarte a ti con más honestidad. Hay una señal de desconexión que suele doler más cuando finalmente se reconoce, la sensación de que ya no te emocionas contigo mismo. No en el sentido narcisista, sino en algo mucho más íntimo. Miras tu propia vida y no sientes curiosidad. No sientes orgullo. No sientes vergüenza intensa. Solo una especie de distancia neutra, como si tu historia fuera la de alguien más. Esto no ocurre porque tu vida carezca de valor. Ocurre porque llevas tiempo mirándote desde afuera, evaluándote como un proyecto que debe funcionar, no como una experiencia que merece ser vivida. Y cuando te conviertes en tu propio supervisor en lugar de tu propio habitante, la conexión se debilita. Muchas personas desconectadas hablan de sí mismas en tercera persona sin darse cuenta. Lo que tengo que hacer, lo que me conviene, lo que debería estar sintiendo. El lenguaje se vuelve impersonal, funcional, correcto, pero pierde intimidad. Y la intimidad contigo es uno de los primeros vínculos que se erosionan cuando la desconexión avanza. Otra señal profunda es la dificultad para reconocer logros internos. Puedes reconocer lo que hiciste, pero no lo que te costó. No registras el miedo que atravesaste, la duda que sostuviste, la incomodidad que toleraste. Ves el resultado, pero no el proceso emocional. Y al no reconocerlo, algo esencial queda invisibilizado. Esto tiene un efecto acumulativo. Porque cuando no validas tu experiencia interna, tu sistema aprende que sentir no importa. Que solo cuenta lo visible. Y así, incluso cuando haces cosas difíciles, no sientes satisfacción profunda. Solo alivio momentáneo. Y el alivio no nutre. Solo reduce tensión por un rato. La desconexión contigo también se nota en la relación con el error. No te derrumba, pero tampoco te enseña. Te deja indiferente. Te dices ya pasó demasiado rápido. No porque seas resiliente, sino porque no te permites registrar el impacto. Y sin impacto, no hay integración. Solo repetición. Hay personas que confunden esta indiferencia con fortaleza emocional. Pero la fortaleza real implica poder sentir el golpe sin quedarte atrapado en él. La indiferencia, en cambio, es una forma de evitación. Evita el dolor, sí, pero también evita el aprendizaje profundo. Otra señal silenciosa es la dificultad para reconocer cuando algo te importa de verdad. No sabes bien por qué sigues en ciertos lugares, relaciones o dinámicas. No es pasión, tampoco obligación clara. Es inercia. Sigues porque has seguido. Y romper la inercia se siente más costoso que permanecer desconectado. La inercia emocional es uno de los mayores enemigos de la conexión contigo. Porque te mantiene en movimiento sin presencia. Te lleva de un día a otro sin preguntarte qué estás sintiendo en el trayecto. Y cuando finalmente te detienes, el vacío se hace evidente. Hay una señal muy concreta que suele aparecer aquí, la dificultad para llorar cuando lo necesitarías, o para reírte de verdad cuando algo es gracioso. Las emociones aparecen atenuadas. No bloqueadas del todo, pero amortiguadas. Como si hubiera un filtro constante entre tú y la experiencia. Ese filtro no apareció por casualidad. Apareció porque en algún momento sentir plenamente fue demasiado. Tal vez no había espacio. Tal vez no había contención. Tal vez no había permiso. Y el sistema aprendió a bajar el volumen emocional para poder seguir. El problema es que ese volumen no se baja solo para lo doloroso. Se baja para todo. Y vivir con el volumen emocional bajo genera una sensación persistente de lejanía. Como si siempre faltara algo, pero no supieras exactamente qué. Otra señal importante de desconexión es la dificultad para registrar señales de satisfacción corporal. Terminas algo, pero no sientes cierre. Descansas, pero no sientes recuperación. Comes, pero no sientes nutrición emocional. Porque la experiencia ocurre,
pero no se integra. La integración requiere presencia. Y la presencia requiere contacto contigo. Sin eso, la vida se fragmenta en eventos que pasan, pero no se asientan. Y cuando nada se asienta, todo se siente un poco vacío. La desconexión contigo también se refleja en cómo te acompañas en los momentos difíciles. No te hablas con crueldad abierta, pero tampoco con calidez. Te dices así es, no pasa nada, ya se resolverá, sin detenerte a sentir lo que duele ahora. Y ese acompañamiento superficial deja una sensación de soledad interna muy particular. Porque no necesitas grandes palabras. Necesitas presencia. Necesitas a alguien, aunque seas tú mismo, que se quede contigo en lo que estás sintiendo sin intentar arreglarlo de inmediato. Cuando eso no ocurre, la desconexión se profundiza. Hay personas que se dan cuenta de esto cuando intentan conectar espiritualmente, creativamente o emocionalmente, y no sienten nada. No porque no tengan sensibilidad, sino porque la han mantenido en pausa durante tanto tiempo que ya no responde de inmediato. Y esa falta de respuesta genera frustración, que a su vez refuerza la desconexión. Pero aquí hay algo importante. La conexión no se fuerza. No vuelve por exigencia. Vuelve cuando se le ofrece un espacio seguro. Un espacio donde sentir no sea peligroso, inútil o excesivo. Y crear ese espacio empieza por cambiar la forma en que te relacionas contigo cuando algo aparece. Reconectar contigo no implica sentir intensamente todo el tiempo. Implica sentir de forma honesta. Aunque sea poco. Aunque sea confuso. Aunque sea incómodo. Porque incluso una emoción tenue, cuando es auténtica, es más conectiva que una neutralidad forzada. Si al leer o escuchar esto sientes una mezcla de incomodidad y alivio, no es casualidad. La incomodidad suele aparecer cuando algo se nombra con verdad. Y el alivio, cuando reconoces que no estás defectuoso, sino desconectado. Y la desconexión, a diferencia del defecto, se puede trabajar con paciencia y cuidado. Todavía quedan capas más profundas. Porque hay señales de desconexión que no se notan en lo que sientes, sino en cómo te relacionas con tu identidad, con tu historia y con tu sentido de dirección. Y entenderlas no es para juzgarte, sino para que empieces a acercarte a ti desde un lugar más humano. Hay una señal de desconexión que suele aparecer cuando llevas demasiado tiempo funcionando desde la cabeza y muy poco desde el sentir, la sensación de que tu historia personal ya no te pertenece del todo. Recuerdas hechos, etapas, decisiones importantes, pero las recuerdas como si las hubieras observado, no como si las hubieras vivido. Los recuerdos están ahí, pero sin carga emocional clara. Como archivos ordenados, no como experiencias integradas. Esto no significa que no tengas memoria emocional. Significa que, en algún punto, separaste la emoción del relato para poder seguir adelante. Porque sentir mientras vivías ciertos momentos habría sido demasiado. Y esa separación, que fue protectora, se quedó más tiempo del necesario. Cuando esto ocurre, la identidad empieza a volverse difusa. Sabes quién fuiste en teoría, pero no sientes continuidad emocional entre esa persona y quién eres ahora. Hay una sensación extraña de discontinuidad interna. Como si tu vida estuviera compuesta de capítulos que no dialogan entre sí. Y esa falta de diálogo genera una sensación persistente de no terminar de reconocerte. Otra señal profunda de desconexión es la dificultad para sentir orgullo sano. No arrogancia, no superioridad. Orgullo interno. La capacidad de decir esto lo hice yo y sentir algo cálido al respecto. Muchas personas desconectadas minimizan sus logros automáticamente. No por humildad real, sino porque no se permiten sentir la emoción asociada. Dicen no fue para tanto, cualquiera lo habría hecho, era lo mínimo. Y al hacerlo, se desconectan de una fuente importante de autoestima interna. Porque el orgullo sano no se trata de compararte con otros, sino de reconocer tu propio esfuerzo. Y cuando no reconoces el esfuerzo, el sistema aprende que nada de lo que hagas es suficiente para generar conexión. La desconexión contigo también se manifiesta en una relación muy particular con el pasado. No hay rabia clara, pero tampoco reconciliación. No te duele intensamente, pero tampoco sientes que esté integrado. Es como si el pasado estuviera archivado, no elaborado. Y lo que no se elabora sigue influyendo desde lugares silenciosos. Esto se nota, por ejemplo, en reacciones desproporcionadas ante situaciones pequeñas. Algo mínimo te irrita o te apaga, y no entiendes por qué. No es el presente. Es el pasado tocando una puerta que nunca se abrió del todo. Y como no hay contacto consciente con eso, la reacción parece exagerada o sin sentido. Otra señal clara es la dificultad para sostener momentos de quietud sin sentir inquietud. No porque la quietud sea aburrida, sino porque al detenerte aparece una sensación de extrañeza interna.
como si no supieras quién eres cuando no estás haciendo, resolviendo o respondiendo. Y esa sensación suele generar impulso de volver a moverte rápido. La desconexión contigo también se refleja en cómo manejas el reconocimiento externo. O lo buscas de forma constante, o lo rechazas automáticamente. En ambos casos hay una dificultad para recibirlo, porque recibir reconocimiento implica permitir que algo externo toque algo interno. Y si ese algo interno no está disponible, el reconocimiento no se asienta. Cuando estás desconectado, el elogio rebota. No entra. No se integra. Puedes escucharlo, pero no sentirlo. Y al no sentirlo, necesitas más. O decides que no importa. Ambas son formas distintas de la misma desconexión. Hay otra señal muy específica que suele doler cuando se reconoce, la sensación de que has vivido más para cumplir que para experimentar. Cumplir expectativas. Cumplir roles. Cumplir responsabilidades. Y aunque eso te haya dado estructura, estabilidad o reconocimiento, algo se fue quedando fuera. Tu experiencia subjetiva. No porque no te importara, sino porque no siempre había espacio para ella. Y cuando la experiencia subjetiva se posterga durante demasiado tiempo, se debilita la conexión contigo, porque empiezas a vivir desde lo que toca, no desde lo que sientes. Esto se manifiesta en frases internas como no es momento, ya luego, cuando todo esté más tranquilo. Y ese luego se va desplazando indefinidamente. No por mala intención, sino por inercia. Y la inercia, sostenida en el tiempo, genera desconexión. Otra señal profunda es la dificultad para sentir compasión hacia tu versión pasada. Te juzgas con dureza por decisiones antiguas. Te preguntas por qué no viste antes lo que ahora ves. Te reprochas no haber actuado distinto. Y ese juicio constante hacia tu pasado mantiene una fractura interna. La compasión hacia tu historia no es justificarlo todo. Es entender desde qué lugar tomaste decisiones. Desde qué recursos. Desde qué contexto emocional. Y sin esa comprensión, el vínculo contigo queda incompleto. Porque una parte de ti queda excluida de tu propio relato. La desconexión contigo también se nota en la forma en que hablas de tus límites. O no los reconoces, o los mencionas con vergüenza. Te cuesta decir no puedo, no quiero, no me da. Y cuando lo dices, te justificas en exceso. Como si necesitaras permiso externo para reconocer una verdad interna. Esto ocurre porque llevas tiempo priorizando la adaptación sobre la autenticidad. Y cada vez que haces eso, refuerzas la idea de que tu experiencia interna es secundaria. Que lo importante es responder bien, no sentir de verdad. Hay personas que se dan cuenta de esta desconexión cuando algo externo se detiene. Un cambio brusco. Una pausa obligada. Una pérdida. Una transición. Y en ese silencio forzado aparece una sensación intensa de vacío. No porque no haya nada, sino porque no hay costumbre de estar contigo sin función. Ese vacío asusta. Y muchas veces se intenta llenar rápido. Con nuevas metas. Con más actividad. Con explicaciones. Pero el vacío no siempre pide ser llenado. A veces pide ser habitado. Porque en ese espacio es donde la conexión puede empezar a reconstruirse. Reconectar contigo no significa revolver el pasado ni sentirlo todo de golpe. Significa permitirte estar contigo sin huir. Significa empezar a validar tu experiencia interna aunque no sepas qué hacer con ella todavía. Significa dejar de tratarte como un proyecto pendiente y empezar a tratarte como alguien que merece presencia. Si al escuchar o leer esto sientes una mezcla de tristeza y alivio, no es casualidad. La tristeza suele aparecer cuando reconoces lo que perdiste. El alivio, cuando entiendes que no lo perdiste para siempre. Solo quedó desconectado. Y lo que se desconecta, cuando se le presta atención con paciencia, puede volver a sentirse propio. Todavía quedan capas finales. Porque reconectar contigo no es solo identificar señales de desconexión, sino empezar a entender que está realmente en juego cuando vives lejos de ti. Y esa comprensión abre una puerta que no se puede cerrar una vez que se cruza. Hay una señal de desconexión que suele tocar un punto muy sensible de la identidad, la sensación de que ya no sabes qué te define cuando no estás cumpliendo un rol. No cuando estás trabajando, cuidando, resolviendo, sosteniendo, sino cuando nada de eso está activo. En esos momentos, aparece una especie de vacío identitario. Como si, sin funciones claras, no supieras muy bien quién eres. Esto no ocurre porque no tengas identidad. Ocurre porque durante mucho tiempo tu identidad se organizó alrededor de lo que hacías por otros o para otros. Fuiste útil, responsable, necesario. Y esas cualidades se volvieron el eje desde el cual te reconocías. El problema es que, cuando la identidad se apoya solo en la utilidad, pierde contacto con el deseo. El deseo no es solo querer cosas grandes.
Es sentir una inclinación interna, una preferencia, un esto sí o esto no que no necesita justificarse. Cuando estás desconectado de ti, el deseo se vuelve silencioso. No desaparece, pero deja de expresarse. Y sin deseo, la vida se vuelve correcta, pero plana. Otra señal profunda de desconexión es la dificultad para sentirte reflejado en tus propias decisiones. Tomas decisiones razonables, incluso inteligentes, pero al mirarlas no te reconoces del todo en ellas. No te sientes representado. No porque estén mal, sino porque fueron tomadas desde la cabeza, no desde el vínculo contigo. Esto genera una sensación muy particular de extrañamiento. Vives una vida que en apariencia es tuya, pero que internamente se siente ajena. Y esa ajenidad no se resuelve cambiando de escenario de inmediato, porque el problema no es externo. Es relacional. Es la relación contigo la que se debilitó. La desconexión contigo también se manifiesta en la forma en que te narras el presente. Hablas de tu vida como una secuencia de obligaciones y pendientes. Rara vez como una experiencia. El lenguaje se vuelve administrativo, funcional. Y cuando el lenguaje pierde emoción, la experiencia también la pierde. No es que no te pasen cosas. Es que no las registras desde el sentir. Y sin ese registro, los días se vuelven intercambiables. El tiempo pasa rápido, pero no deja huella. Porque la huella no la deja el evento, la deja la experiencia vivida conscientemente. Otra señal muy clara es la dificultad para reconocer cuando algo ya no te hace bien. No lo notas hasta que el malestar es intenso. Te acostumbras a pequeñas incomodidades, a microtensiones, a renuncias internas diarias. Y como no son dramáticas, las normalizas. Pero la normalización sostenida del malestar es una de las vías más rápidas hacia la desconexión. Hay personas que dicen no es para tanto tantas veces que terminan perdiendo la capacidad de registrar cuando sí lo es. Y cuando finalmente el cuerpo o la emoción reaccionan con fuerza, se sienten sorprendidas, incluso avergonzadas. Como si esa reacción fuera exagerada. No lo es. Es acumulación. La desconexión contigo también se nota en la dificultad para sentir motivación que no esté ligada a la presión. Te mueves mejor cuando hay urgencia, cuando alguien espera algo, cuando hay una fecha límite. Pero cuando la motivación depende solo de ti, se diluye. No porque seas perezoso, sino porque tu energía aprendió a activarse solo bajo demanda externa. Esto crea una dependencia silenciosa de la presión. Necesitas estar exigido para sentirte en movimiento. Y cuando la presión baja, aparece el vacío. La desorientación. La sensación de no saber qué hacer contigo. Porque la motivación auténtica necesita conexión interna, no solo estímulo externo. Otra señal profunda es la dificultad para sentir gratitud real. No la gratitud conceptual, sino la emoción que nace del contacto. Puedes reconocer racionalmente que tienes cosas buenas, pero no las sientes. No te generan calidez interna. Y eso suele generar culpa, porque deberías sentirte agradecido. Pero la gratitud no se ordena. Se siente cuando hay presencia, cuando hay contacto. Y sin conexión contigo, incluso lo bueno se vive de forma plana. No porque no importe, sino porque no llega a tocarte. La desconexión contigo también afecta la creatividad. No solo artística, sino vital. La capacidad de imaginar, de jugar con ideas, de pensar posibilidades. Cuando estás desconectado, la mente se vuelve práctica, eficiente, pero poco flexible. Todo tiene que tener una función clara. Y sin juego interno, la vida pierde color. Muchas personas se dan cuenta de esto cuando intentan crear algo sin objetivo claro y se sienten incómodas. Como si estuvieran perdiendo el tiempo. Esa incomodidad no viene de la actividad, sino de la desconexión con el placer de explorar sin rendimiento. Otra señal clave es la dificultad para sentirte orgulloso de elegirte. Cuando haces algo por ti, aparece culpa. Cuando priorizas tu bienestar, aparece una voz que cuestiona. Como si cuidarte fuera una falta. Y esa culpa es un indicador claro de que durante mucho tiempo tu valor estuvo ligado a la entrega, no al cuidado. Cuando la entrega se vuelve el único lugar desde el cual te sientes válido, desconectarte de ti es casi inevitable. Porque estar contigo, sin producir ni sostener, se siente injustificado. Y esa sensación te aleja cada vez más de tu experiencia interna. Hay una señal final en esta capa que suele ser muy reveladora, la dificultad para sentir esperanza tranquila. No la esperanza eufórica, sino esa sensación serena de que algo puede reordenarse. Cuando estás desconectado, el futuro se siente plano o amenazante. No hay ilusión, pero tampoco desesperación clara. Solo una continuidad sin brillo. Esa falta de esperanza no siempre se nota como tristeza. A veces se nota como resignación. Como así es la vida.
Y aunque esa frase suene madura, muchas veces es solo desconexión disfrazada de realismo. Lo importante aquí no es alarmarte. Es reconocer. Porque cada una de estas señales no apunta a un fallo, sino a una adaptación prolongada. Te adaptaste para sobrevivir, para cumplir, para sostener. Y ahora, esa misma adaptación pide una revisión. Reconectar contigo no es recuperar una versión idealizada del pasado. Es empezar a construir una relación más honesta con quien eres ahora. Con tus límites actuales. Con tus deseos actuales. Con tu cansancio real. Y esa relación no se construye de golpe. Se construye con presencia repetida. Todavía queda una parte esencial por integrar. Porque entender las señales de desconexión es solo el primer movimiento. El siguiente es comprender qué está realmente en juego cuando vives lejos de ti, y porque volver no es un lujo, sino una necesidad profunda. Hay una señal de desconexión que suele aparecer cuando llevas mucho tiempo funcionando desde la adaptación y muy poco desde la elección, la sensación de que tu vida avanza, pero tú no avanzas con ella. Cambian las circunstancias, los escenarios, incluso las personas, pero internamente sigues en el mismo punto emocional. Como si algo en ti se hubiera quedado esperando. Esto no se siente como estancamiento evidente. Se siente más bien como una repetición sutil. Nuevos contextos, viejas sensaciones. Nuevas metas, la misma falta de contacto interno. Y con el tiempo, esta repetición empieza a generar una fatiga existencial difícil de explicar. No estás agotado por lo que haces, sino por cómo lo haces, desconectado de ti. Cuando pierdes conexión contigo, el tiempo deja de sentirse vivido y empieza a sentirse gastado. Los días pasan rápido, pero no se integran. Las semanas se acumulan, pero no dejan memoria emocional. Y esa falta de huella genera una sensación inquietante de estar usando la vida sin habitarla. Otra señal profunda de desconexión es la dificultad para reconocer cuando algo te afecta más de lo que admites. Dices que no importa, que ya pasó, que no fue para tanto, pero tu cuerpo y tu estado anímico cuentan otra historia. Te vuelves más irritable, más apagado, más distante. No porque quieras, sino porque algo interno quedó sin procesar. La desconexión suele llevar a una minimización constante de la propia experiencia. No por modestia, sino por hábito. Aprendiste a no darle peso a lo que sientes para poder seguir. Y ahora, incluso cuando algo te duele, lo relativizas antes de escucharlo. Eso crea una brecha cada vez mayor entre lo que ocurre y lo que reconoces. Hay una señal especialmente clara aquí, la dificultad para sentir alivio verdadero. Las cosas se resuelven, los problemas se acomodan, las tensiones externas bajan, pero por dentro no llega la calma. Solo una pausa momentánea antes de la siguiente exigencia. Porque el alivio real no viene de que todo esté bien afuera, sino de sentirte en contacto contigo por dentro. Otra manifestación importante de la desconexión es la relación con el cuerpo en momentos emocionales. No registras dónde sientes las cosas. No sabes si estás tenso, triste, ansioso o simplemente saturado. Todo se mezcla en una sensación difusa. Y sin registro corporal, las emociones no se organizan. Se quedan flotando. El cuerpo es uno de los primeros lugares donde se nota la desconexión, pero también uno de los primeros por donde puede empezar el retorno. Porque el cuerpo no razona, responde. Y cuando empiezas a escucharlo, aunque sea torpemente, algo interno empieza a reactivarse. La desconexión contigo también se manifiesta en una relación muy particular con la intuición. No porque no la tengas, sino porque no confías en ella. Te cuesta escuchar esas señales internas que no vienen acompañadas de argumentos claros. Prefieres lo comprobable, lo seguro, lo esperado. Y aunque eso te protege, también te aleja de una fuente importante de orientación. La intuición no es magia. Es información integrada que no siempre llega en forma de palabras. Y cuando llevas tiempo desconectado de ti, esa información se vuelve inaccesible. No desaparece, pero se silencia. Y sin ella, muchas decisiones se sienten forzadas o arbitrarias. Otra señal profunda es la dificultad para sostener momentos de verdad emocional con otros. Cuando alguien se abre de verdad, te incomodas. No porque no te importe, sino porque no sabes bien desde dónde responder. La cercanía emocional te expone a un terreno interno que has evitado visitar. Y eso genera una necesidad inconsciente de cambiar de tema, de intelectualizar o de cerrar rápido. La desconexión contigo también afecta la forma en que manejas la tristeza. No te permites estar triste sin una razón clara o sin un plan para salir de ahí. La tristeza se vuelve algo que hay que corregir, no algo que escuchar. Y al no escucharla, pierde su función, señalar lo que importa, lo que duele, lo que necesita atención.
Hay personas que dicen no tengo motivos para sentirme así, y esa frase es una señal muy clara de desconexión. Porque las emociones no siempre responden a motivos racionales. Responden a procesos internos. Y cuando ignoras eso, te alejas de ti. Otra señal silenciosa es la dificultad para sentirte acompañado incluso cuando estás con otros. No te sientes solo en el sentido clásico, pero tampoco verdaderamente acompañado. Hay una distancia invisible. Como si nadie pudiera llegar a un lugar interno que ni tú mismo habitas. Y esa soledad particular no se resuelve con más contacto social, sino con más contacto interno. La desconexión contigo también se nota en la forma en que reaccionas ante el silencio prolongado. No el silencio externo, sino el silencio interno. Cuando no hay estímulos, cuando no hay tareas, cuando no hay conversaciones, aparece una inquietud, una necesidad de llenar. Porque el silencio te enfrenta con una ausencia que no sabes cómo sostener todavía. Pero ese silencio no es vacío real. Es espacio no habitado. Y aprender a habitarlo es una de las formas más profundas de reconectar contigo. No llenándolo de inmediato, sino quedándote lo suficiente como para que algo empiece a emerger. Aquí hay algo importante que suele aliviar. La desconexión no significa que hayas perdido tu esencia. Significa que te alejaste de ella para sobrevivir, adaptarte o sostener. Y lo que se aleja puede volver a acercarse si se le ofrece tiempo, seguridad y atención. No todo aparece de golpe. No todo se siente claro. Al principio, reconectar puede sentirse extraño, incluso incómodo. Como volver a una casa conocida pero deshabitada. Reconoces el espacio, pero no sabes bien cómo moverte dentro. Y eso es normal. Porque la conexión no vuelve como una emoción intensa. Vuelve como una sensación tenue de presencia. Como pequeños momentos de honestidad interna. Como instantes en los que te escuchas sin corregirte. Y esos instantes, acumulados, empiezan a reconstruir el vínculo. Ya casi estamos llegando a la capa final. La que no habla solo de señales, sino del sentido profundo de esta desconexión. De lo que realmente se pone en juego cuando te pierdes de ti, y de por qué volver no es un lujo emocional, sino una necesidad para sentirte vivo en tu propia vida. Hay una última señal de desconexión que, cuando se reconoce, suele producir una mezcla de alivio y vértigo. La sensación de que llevas tiempo viviendo una vida que es coherente, pero no es íntima. Todo encaja desde fuera. Las piezas están en su lugar. Pero por dentro, algo esencial no participa. Como si hubieras aprendido a vivir sin estar del todo. Esta es quizá la forma más profunda de desconexión, porque no se manifiesta como crisis, sino como ausencia de contacto. No hay grandes conflictos, pero tampoco hay profundidad emocional. No hay caos, pero tampoco hay sentido vivido. Y esa neutralidad sostenida acaba pesando más que el dolor abierto. Cuando llegas a este punto, algo importante se vuelve claro. No te desconectaste porque no te importara tu vida. Te desconectaste porque, en algún momento, estar conectado fue demasiado costoso. Tal vez implicaba conflicto. Tal vez implicaba decepcionar. Tal vez implicaba sentir cosas para las que no había espacio. Y entonces hiciste lo que muchos hacen para seguir, te alejaste un poco de ti. Ese alejamiento no fue consciente. No fue una decisión deliberada. Fue una adaptación. Una forma de seguir funcionando sin romperte. Y por eso es tan importante decirlo con claridad, no hay nada defectuoso en ti por haberte desconectado. Hubo una inteligencia emocional que te sostuvo cuando no había otra opción. El problema aparece cuando esa adaptación se vuelve permanente. Cuando ya no es una respuesta temporal, sino una forma estable de vivir. Porque entonces la vida sigue, pero tú no te sientes realmente dentro de ella. Y eso genera una tristeza muy particular, la tristeza de estar, pero no habitar. Reconectar contigo no significa volver a sentir todo ni arreglarte. Significa algo mucho más simple y mucho más difícil, volver a estar presente en tu propia experiencia sin huir de ella. Incluso cuando es incómoda. Incluso cuando no sabes qué hacer con lo que aparece. Este retorno no ocurre con grandes decisiones inmediatas. Ocurre con pequeños gestos internos. Con notar cómo estás sin corregirte. Con reconocer una emoción sin justificarla. Con darte permiso para sentir sin convertir eso en un problema a resolver. Hay algo profundamente transformador que ocurre cuando dejas de tratar tu mundo interno como un obstáculo y empiezas a tratarlo como un lugar. Un lugar al que puedes volver. Al principio se siente extraño. A veces incómodo. Porque llevas tiempo sin habitarlo. Pero poco a poco, algo se acomoda. Empiezas a notar momentos breves de presencia real. No euforia. No claridad total. Presencia. Instantes en los que te sientes contigo. Y esos instantes, aunque pequeños, tienen una cualidad distinta.
No necesitan ser intensos para ser reales. Con el tiempo, esa presencia empieza a influir en cómo eliges, en cómo pones límites, en cómo te hablas, en cómo te relacionas. No porque cambies de personalidad, sino porque recuperas una referencia interna que estaba silenciada. Y con referencia interna, la vida se siente menos ajena. Es importante decir esto: reconectar no significa abandonar todo lo que construiste. No invalida tu camino. No borra tus responsabilidades. Solo cambia el lugar desde el cual las sostienes. Pasas de vivirlas como cargas externas a vivirlas como elecciones más conscientes, aunque sigan siendo exigentes. También es normal que aparezca miedo, porque reconectar implica sentir. Y sentir implica exponerte a lo que evitaste. Tristeza, rabia, cansancio, deseo. Pero esas emociones no aparecen para destruirte. Aparecen para informarte. Para devolverte una brújula que estuvo apagada. La desconexión te protegió cuando lo necesitaste. La conexión te devuelve a ti cuando estás listo. No son enemigas. Son etapas. Y reconocer eso te permite dejar de pelear contigo por haberte alejado. Si algo de este recorrido resonó contigo, no como información sino como experiencia, no te apresures. No conviertas esta comprensión en una exigencia de cambio inmediato. La reconexión no responde bien a la presión. Responde a la constancia suave. A la honestidad sin castigo. Puedes empezar por algo muy simple: quedarte un poco más con lo que sientes antes de distraerte. Nombrarlo sin juzgarlo. Darle espacio sin necesidad de resolverlo. Eso, aunque parezca pequeño, es profundamente reconectivo. Y si sientes que este espacio puso palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo sin poder explicar, cuidarlo también es parte del proceso. Suscribirte no como un hábito automático, sino como una forma de acompañarte. Dar like no como aprobación superficial, sino como reconocimiento interno. Compartirlo no para convencer, sino para ofrecer compañía a alguien que quizá también se siente desconectado. Si te nace, puedes dejar un comentario. No para explicar todo, sino para nombrar una sola cosa que te haya tocado. A veces, ponerlo en palabras es el primer gesto de volver a ti. No tienes que encontrarte por completo hoy. No tienes que sentirlo todo de golpe. Basta con esto. Puedes dejar de alejarte. Puedes empezar a estar contigo de una forma más honesta. Y desde ahí, paso a paso, la vida deja de sentirse como algo que simplemente ocurre y empieza a sentirse como algo que habitas. Eso es reconectar. Y no es tarde.